Buenos días. Esta semana, como sabéis, nos toca seguir con este tema. Ya vemos un poco las características principales del fascismo y cómo el fascismo llega a ascender en algunos países como Italia o en España. Ahora lo que vamos a ver es vamos a ver sobre todo en Alemania lo que sucede en este momento y cómo llega Hitler a ascender hasta hacerse con el poder. Bien, para ello, antes de nada, pues recordar un poco por qué surgen los fascismos. Es decir, en este momento que hay una crisis económica muy fuerte, agravada aún más por el crack del 29, en muchos países donde no existía una democracia consolidada, como era en el caso de Italia, Alemania o incluso España, en estos lugares, lo que sucede es que no hay una tradición democrática suficiente como para que los partidos políticos sepan integrar dentro de las fuerzas políticas las ideas socialistas. Entonces surge muchísimo miedo al comunismo y al bolchevismo después de la Revolución Rusa, y en estos países con poca tradición democrática empiezan a apoyar estas acciones, o sea, estas facetas políticas mucho más agresivas como serán los fascismos. Pues en este contexto, en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, pues tampoco le iba demasiado bien, como vimos. Es decir, una vez acaba la Primera Guerra Mundial y abdica el Kaiser, etcétera, lo que sucede es que se proclama la República de Weimar. En este momento primero está dirigida por socialistas y demócratas cristianos, pero lo que les pasa es que tienen que hacer frente a tantos puntos clave, tienen tantos problemas que se presenta como una república bastante débil. En primer lugar, como sabéis, después de la derrota militar en la Primera Guerra Mundial, a Alemania se les impuso unas fuertes reparaciones de guerra al haber sido considerada como la principal culpable del conflicto mundial. Y todas estas reparaciones se recogieron en el Tratado de Versalles que estudiamos en casa. Entre algunas de las cosas que se les impuso fue sobre todo las reparaciones morales, porque, claro, se le culpa a Alemania. Entonces Alemania, una de las cosas que tiene es cargar con esta culpa, pero además vimos que redujeron su territorio no solo en las fronteras, sino también en ultramar, en las colonias. Tuvo que renunciar a todo su imperio colonial. Por otro lado, tuvo que pagar también a Francia y, bueno, principalmente a Francia, pero a otros países, pero lo que nos llamó la atención también fue que tuvo que pagarle a Francia todos los destrozos de la guerra ocasionados en el frente occidental, con lo cual esto agravaba mucho más la deuda. Y además también todo esto por la miseria que había en la posguerra, agravado al Tratado de Versalles, pues hace que los ánimos estén convulsos. Lógicamente, si tienen una situación mala después de la guerra y donde falta trabajo, las infraestructuras están destrozadas, las industrias, todo, si a todo esto le sumamos que además tiene que pagar las reparaciones de guerra, pues el gobierno alemán se verá en una posición bastante debilitada, porque en el interior van a surgir movimientos sociales para quejarse por esta situación, para protestar contra ella. Entonces, esto no deja avanzar democráticamente a Alemania. También a consecuencia de esta crisis económica, vamos a ver también cómo empieza a haber una inflación creciente de la moneda alemana, que es el marco en este momento. Y veremos también un poco lo que sucede con eso. También estuvimos viendo en el Tratado de Versalles que, además de perder Alemania sus colonias, tiene que renunciar a una serie de territorios, como fue la ciudad de Danzig, que ya vimos que la reclama Francia, pero al final pasa para la Sociedad de Naciones, o las minas del Sarre, que eran unas minas bastante importantes, de donde las cuales sacaban una relevante eh, una relevante unos relevantes beneficios económicos de estas minas, una relevante riqueza. Estas minas van a pasar a formar parte de Francia.
Es decir, pasan a Francia porque se considera una manera de que los alemanes paguen estas reparaciones de guerra. Y la zona de Renania, que es esta zona alrededor del río Rin, tiene que quedar completamente desmilitarizada, lógicamente, porque al otro lado está la frontera con Francia, entonces esta zona sí que tiene que estar desmilitarizada al 100%, aunque recordamos que a Alemania ya se le impuso una desmilitarización en el Tratado de Versalles. Bien, por otro lado, cuando llega el crack del 29, la crisis es aún mayor y una de las soluciones fue, como se ha dicho muchas veces, pues imprimir billetes. Pues no, pues ya sabemos que esto no funciona, porque ¿qué pasa? Cuanto más poder adquisitivo tiene la gente, es decir, si tú das más dinero físico, lógicamente las cosas también van a subir de precio, porque si todo el mundo aumenta su poder adquisitivo, las cosas no pueden costar lo mismo. Entonces lo que va ocurriendo es que el marco se va devaluando hasta que finalmente una hogaza de pan cuesta después en el 23 201 millones de marcos, lo cual hacía pues que mucha gente tuviese para hacer cosas simples ir con carretillas de dinero. Y fijaos lo que dicen aquí, los hombres y las mujeres se apresuran a gastar sus sueldos, lógicamente porque como el marco se está devaluando, tú hoy puedes ganar una cantidad, pero si el marco continúa devaluándose, al día siguiente las cosas serán más caras y el valor de tu salario no será el mismo. Por eso, fijaos, o sea, y esto es aún en 1923, antes del crack del 29. Es decir, que la situación que existía en Alemania después de la Primera Guerra Mundial era bastante nefasta y aún va a ser peor con el crack del 29. Bien, en este contexto es un poco donde tenemos que entender el ascenso del nazismo, porque, bueno, no solamente hay un malestar económico, sino que también hay un malestar social, es decir, esta fuerte crisis económica, cuando la gente pasa miseria, pues lógicamente también hay crispación social. Entonces, por un lado están los nacionalistas, los que consideraban que Alemania debería haber ganado mucho más en la guerra, que debería expandir su territorio y también están descontentos con el gobierno. Pero es que a esto se va a sumar que las clases populares, que son las que más miseria viven, también van a ejercer una fuerte oposición al gobierno. Entonces el gobierno de la República de Weimar es bastante débil. De hecho, lo que sucede aquí es que se van a enfrentar al gobierno tanto desde sectores de la izquierda como desde la derecha. Aquí tenemos movimientos revolucionarios desde la izquierda, donde, por ejemplo, en las minas del Ruhr también hubo levantamientos a favor, o sea, apoyándose los postulados comunistas después de haber visto el triunfo de la revolución bolchevique y después de la guerra civil rusa. Y también el levantamiento de la Liga Espartaquista, que como junto al Puig de Múnich, tenéis que buscar un poco vosotros la definición, lo dejo así un poco en el aire para que podáis hacerlo. Por otro lado, la extrema derecha también se va a oponer fuertemente al gobierno. Se intentan dar dos golpes de Estado, de los cuales el más importante va a ser el Puig de Múnich, que es liderado por los nazis. En este intento de golpe de Estado fracasa y finalmente Hitler será condenado a prisión, pero fijaos que es condenado a prisión a solo 11 meses. Esto nos hace darnos cuenta un poco de la debilidad que tenía la República de Weimar, es decir, intentan un golpe de Estado y los principales dirigentes van solo 11 meses a prisión. ¿Esto por qué? Pues porque la República es débil y sabe que si le aplican una condena larga, pues es posible que la población se levante contra ello. Entonces, esto nos hace ver un poco la debilidad que tenía realmente el gobierno de la República de Weimar. Entonces, entre 1924 y 1929 parece que la cosa empieza a aflorar, como también pasa un poco en el resto de países de Europa, pero la crisis del 29 lo que hace es arrastrar a los bancos alemanes a la quiebra. ¿Por qué? Porque recibían muchas inversiones de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos, cuando le va bien, el excedente de dinero que le sobra, pues lo invierte en empresas europeas, compra productos de Europa y de esta manera quieren tener un poco más de ganancias, pero en el momento en el que el sistema bancario de Estados Unidos entra en crisis, no va a invertir en otros países, con lo cual va a hacer que Europa se estanque bastante.
Esto provoca el cierre de fábricas, es decir, el mismo círculo de la recesión. Se cierran las fábricas, aumenta el paro, por tanto menos consumo, por tanto más crisis y por tanto crece mucho más el descontento social. ¿Y qué pasa cuando hay mucho descontento social? Pues que normalmente la política también se polariza. Es decir, en momentos de prosperidad económica y social, normalmente la política tiene un centro bastante amplio y pocos extremos. Pero cuando la situación económica y social es convulsa, lo que hemos visto que pasa es que la política se polariza en V. Esto quiere decir que hay un escaso centro, muy poco centro, pero hay sectores muy radicales tanto de derecha como de izquierda. Entonces se polariza mucho la política y la población se va inclinando hacia partidos extremistas. Entre estos el partido nazi de extrema derecha, que ahora veremos un poco cómo va ascendiendo. Bueno, Adolf Hitler va a ser la estrella de este partido, pero este hombre también también tenía un pasado, es decir, ya es muy famoso, se dice mucho de que él era artista, pero fue rechazado en las academias de arte, lo cual le conllevó una frustración y además también estuvo combatiendo en la Primera Guerra Mundial, por eso lo que vimos en el documental que el general Paulus se refería a Hitler como cabo, porque la Primera Guerra Mundial tenía el puesto de cabo. Entonces, participó en la Primera Guerra Mundial. Esto, claro, al perder Alemania, hace que Hitler pues, se sienta aún mucho más frustrado y que tenga deseos de revancha. Entonces, en 1923 es cuando ingresa en el Partido Nacional Socialista de Trabajadores de Alemania, el NSDAP, que será el partido nazi. Nacional Socialista, esto es importante porque mucha gente siempre dice, ¿cómo se llama el partido de Hitler? Nacional Socialista, como si fuera socialista. Y no, el partido de Hitler incluye socialista por marketing para hacer que muchos más trabajadores acudan, o sea, se afilien al partido, pero también por otra cosa. El nacional socialismo no existe no existen los postulados marxistas. ¿Por qué? Porque el socialismo lo que busca es la internacionalización de la clase obrera. Es decir, que toda la clase obrera de todos los países se unan y destruyan el capital. Pero si es nacionalsocialista, lo que quiere decir es que pone por delante a los obreros de ese país. Y por supuesto los obreros que se consideren fieles al régimen, etcétera, etcétera. Entonces, nacionalsocialista no tiene nada que ver con el socialismo. Lo digo porque podemos criticar ciertos postulados, pero los debemos criticar siempre desde la razón, no soltando cuñadeces que me dice mi amigo Paco en la barra del bar. Entonces, por esto, para que lo tengáis un poco en cuenta. Entonces, gracias también a su carisma que tenía, se erigió como líder dentro del partido. O sea, él hacía unos discursos muy potentes, muy escenografiados y todo eso hace que se gane el reconocimiento de sus compañeros de partido. La ideología de Hitler se puede estudiar muy bien porque fue recogida en el libro que escribió durante su periodo de tiempo en prisión, el Mein Kampf. En este libro pone sus postulados, es un libro muy persuasivo, por lo que en Alemania ha contado con una extensa prohibición, pero en el caso de España se puede leer, pero con anotaciones de historiadores para que quede claro, o sea, para desmontar toda la demagogia que Hitler pone en el Mein Kampf. Entonces aquí expresó algunas de sus ideas, como el odio a la democracia parlamentaria, por la idea de que si todo el mundo vota, incluso los que no tengan los mismos intereses que yo o incluso los que no tengan una formación extensa, pues esto nos va a llevar a la crisis que está llevando. Entonces, si la democracia os ha traído a esto, yo no lo quiero. Es decir, el no respetar las ideas de los demás, el odio al bolchevismo, por supuesto, esto le valió para que muchos sectores de la derecha le apoyasen, la defensa de la existencia de una raza superior, que es la raza aria, y el antisemitismo, es decir, ir en contra del pueblo judío por considerarles especuladores que financiaron a Estados Unidos y a Reino Unido durante la guerra,
o la defensa de un espacio vital para Alemania. Es decir, se considera que Alemania es una raza superior y por tanto necesita un espacio acorde a su grandeza. Esto es el Lebensraum. Según